los participantes hoy día de nuestro seminario, que el tema es realmente un tema muy significativo para el desarrollo del país, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el impacto que ha tenido esta pandemia que nos está afectando en la educación, y nada más que agradecer fundamentalmente al ministro de Educación, Raúl Figueroa, que nos acompaña hoy día, nos va a dar un análisis de la situación que está sucediendo en este tema, y también tenemos un gran panel que va a conducir Sergio Ursúa, quien es coordinador de políticas sociales del CLAPES-UC, donde participa, y más adelante Sergio los va a presentar, Daniel Rodríguez, Carolina Melo y José Cornejo. La verdad que estamos muy contentos con la participación de cada uno y esperamos que lo que podamos entregar hoy día sea útil para seguir mejorando las políticas públicas de nuestro país. Así que sin más, dejo a un ministro. Bienvenido, muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias, Hernán, también a Sergio por haber organizado tan rápido este seminario y por supuesto a los miembros del panel, que luego vamos a tener ahí una conversación, por poner este tema que es tan relevante en las prioridades de CLAPES y dar a conocer a quienes asisten hoy día a este seminario no solo la magnitud del problema que enfrentamos como consecuencia de la pandemia en el sistema educativo, sino también, obviamente, y creo que es lo central, discutir respecto de cuáles son las herramientas que deberemos utilizar para poder salir adelante y evitar que las dificultades que hoy día apresamos en educación como consecuencia de la pandemia se transformen en un lastre permanente. Yo quisiera muy en síntesis dar un panorama global de qué es lo que ha sido la pandemia del COVID-19 en el sistema educativo en Chile especialmente, cómo se ha abordado en términos generales, porque obviamente son muchísimas las acciones y eso nos podría tomar mucho tiempo, y los desafíos que vemos se instalan y que deben ser abordados con un sentido, creo, fundamentalmente de unidad y con un claro sentido de propósito. Identificar cuál es el problema que tenemos y cómo lo vamos a solucionar entre todos. En el momento más complejo de la pandemia, 194 países llegaron a tener simultáneamente sus sistemas educativos suspendidos, cerrados en términos de educación presencial. Eso significaba del orden de 1.500 millones de alumnos con sus actividades escolares suspendidas. Hoy día la situación es distinta. De acuerdo a lo que reporta UNESCO, son 23 los países que tienen sus sistemas cerrados a nivel nacional, y obviamente hay una serie de combinaciones en cada territorio respecto, que depende mucho de las condiciones sanitarias, donde algunos establecimientos están operando con presencialidad y otros no. En Chile, la situación no ha sido muy distinta a la vivida en el resto del mundo, y se traduce fundamentalmente en un objetivo nacional de colaborar en el mejor control de la pandemia, y para ello se toman una serie de medidas, muchas de ellas bastante restrictivas, con impacto en la economía, en evidentemente las libertades individuales y también el sistema educativo, pero teniendo siempre el cuidado de la salud y el control de la pandemia como principal norte. Y es por eso que en marzo del año pasado se tomó la decisión compleja, ciertamente, de suspender las actividades presenciales. Y eso llevó a reaccionar con fuerza para poder, primero, acompañar de la mejor manera posible un proceso de educación a distancia para el cual ni Chile ni cualquier otro país del mundo estaba preparado en términos masivos. Y en ese sentido creo que es importante medir las políticas públicas sobre una lógica más que de preparación, porque nadie puede pretender que los países hubiesen estado preparados para llevar adelante medidas como las que fue necesario tomar, más que sobre la base de la preparación, sobre la base de la velocidad de reacción. Yo quiero aquí reafirmar que la capacidad de reacción del sistema educacional chileno frente a las medidas sanitarias en la pandemia fueron de un altísimo nivel, en diversos frentes. Primero, en el acompañamiento y en la puesta en marcha de plataformas para la educación a distancia. En solo, las clases se suspendieron un domingo, el lunes ya teníamos arriba una plataforma, Aprendo en Línea, que ciertamente se ha ido perfeccionando en el tiempo y que ha llegado a tener en los meses más complejos
3,5 millones de usuarios en forma permanente. Es decir, una plataforma muy utilizada tanto para docentes, apoderados y alumnos, cuya navegación además es gratuita y tiene una serie de efectos positivos. Segundo, nos concentramos en algo que no es propio del sistema educativo, pero para lo cual el sistema educativo es central, que es el proceso de alimentación de los alumnos, modificando toda la logística de la asignación de alimentos en los establecimientos y llevándola a los hogares a través de canastas. A la fecha son 30 millones de canastas de alimentación las que se han distribuido desde Junaep, precisamente para paliar la falta de alimentación en los establecimientos educacionales. Y junto con ello se levantaron una serie de otras plataformas para colaborar en el proceso de educación a distancia. La televisión, tenemos hoy día un canal educativo que no existía antes de la pandemia y que hoy día está presente. La instalación de aulas virtuales como Google Classroom u otras similares que no existían prácticamente en otro sistema educativo y hoy día son del orden de 7.000 establecimientos educacionales los que las utilizan. La radio como una plataforma para llegar al mundo rural y la colaboración con material físico, pensando en todos aquellos territorios donde la conectividad ciertamente se hace más compleja. Todo esto se ha ido perfeccionando, se sigue empujando y se sigue mejorando durante todo el tiempo que dura la pandemia y seguramente una de las buenas noticias que nos deja el COVID es que muchas de estas plataformas van a tener una continuidad en el largo plazo que van a prestar un tremendo apoyo complementario al proceso educativo. Pero junto con esto, trabajamos también en ir rápidamente generando condiciones para que los establecimientos no solo fuesen lo más efectivos posibles en un proceso de educación a distancia muy complejo, sino también para ir recuperando la presencialidad una vez que las condiciones sanitarias lo permitiesen en los territorios donde eso fuese posible. Y para ello se fueron diseñando también mecanismos de apoyo como kits sanitarios, flexibilidad en el uso de los recursos, especialmente de la subvención escolar preferencial, donde del orden de 10.000 millones de pesos quedaron disponibles todos los meses para destinarse a ese propósito, fondos de infraestructura, colaboración directa para poder ir adecuando los establecimientos a la realidad propia del COVID. ¿Por qué? Y esto es algo que es muy importante y yo quiero reafirmarlo acá. A nosotros muchas veces se nos ha criticado porque hemos impulsado un retorno a las actividades presenciales apenas sea posible. Yo quiero reafirmar aquí que es cierto. Creemos que en cada territorio y en cada escuela donde es posible recuperar la presencialidad, eso debe ser una prioridad. Nosotros el año pasado, siguiendo lo que está ocurriendo en el resto del mundo, fuimos levantando proyecciones de cuál podía ser el impacto de la pandemia y específicamente de la suspensión de clases presenciales. Con el Banco Mundial elaboramos una plataforma que permitía usar una serie de antecedentes disponibles y se proyectó que un 88% de los aprendizajes esperados en un año podían perderse, afectando ciertamente con mucha mayor fuerza a los alumnos más vulnerables. Se proyectó con el Banco Mundial que Chile podía perder 1,3 años de escolaridad ajustada por aprendizaje. Se hicieron estudios complementarios, uno de ellos en los que Clapes participó, y Sergio en particular, donde se mostraba el deterioro en la educación inicial, en la educación parvularia, y cómo el deterioro, la merma en el desarrollo de los niños significaba o era se podía hacer un paralelo con la pérdida de escolaridad de las madres. Ustedes saben que la escolaridad de la madre es un elemento importantísimo para poder evaluar el nivel o las proyecciones de desarrollo en aprendizaje de los alumnos. Esto equivalía a quitarle prácticamente 4, me puede corregir Sergio, 4 o 5 años de escolaridad a las madres, el hecho de que no tuviesen acceso a la educación parvularia. Cifras dramáticas que le pusieron un sentido de urgencia adicional a las medidas que se estaban tomando, tanto para mitigar como para mitigar el impacto y recuperar la presencialidad. Concordantes, además, con lo que vimos en la evidencia internacional. Hay estudios muy significativos en Holanda, en Reino Unido, en Bélgica, en Estados Unidos, países con altísimos niveles de recursos y conectividad, que muestran cómo la suspensión de actividades presenciales
tiene un impacto directamente proporcional en la merma de los aprendizajes de esos alumnos. El caso de Holanda es particularmente dramático porque es un país que tiene altísima conectividad y donde los alumnos, y en particular los alumnos más vulnerables, tenían una merma radical en sus aprendizajes mientras las clases presenciales se suspendieron. Esos países han hecho importantísimos esfuerzos precisamente por esa razón, para recuperar la presencialidad, al punto que, por ejemplo, Francia, una vez que volvió a su año escolar en septiembre del año pasado, prácticamente no ha interrumpido su proceso, incluso cuando el sistema completo estaba en estrictas cuarentenas. Las clases seguían operando. Hemos podido ver cómo el cumplimiento de los protocolos sanitarios, junto a una política de vacunación que en Chile puso prioridad en los trabajadores de la educación. Chile fue uno de los primeros países en el mundo en vacunar a todos sus trabajadores de la educación. Apuntan a generar espacios seguros que permitan recuperar esta presencialidad. El impacto que se proyectaba ya el año pasado, con la información del Banco Mundial, con lo que recogíamos a nivel internacional, fue de alguna manera ratificado por el trabajo que realizó la Agencia de Calidad de la Educación, está aquí presente en el panel Daniel Rodríguez, su secretario ejecutivo, que llevó adelante un trabajo enorme para poder contar con un instrumento bastante único, me atrevo a decir, absolutamente único a nivel latinoamericano, y habría que ver qué otros países del mundo llevaron adelante instrumentos similares, para contar con la posibilidad de diagnosticar en las escuelas el progreso académico, el lenguaje y matemática, y también la situación socioemocional de los alumnos. No es un instrumento que no está diseñado para dar datos agregados, no obstante hemos dado los datos agregados porque había un importante interés de la ciudadanía por conocerlo, sino que es un instrumento que se diseñó para que cada escuela pudiese saber el estado o el nivel de aprendizaje de sus alumnos, la condición socioemocional, y poder replicarlo en marzo. Se hizo el año pasado, en diciembre, luego en marzo de este año, en junio de este año, en diciembre de este año, para tener una secuencia completa y sobre la base de ese diagnóstico central los apoyos del Ministerio de Educación a través del Plan Chile Recupera y Aprende, y poder recuperar y nivelar los aprendizajes. Los resultados ustedes los conocen, yo no quiero, Daniel probablemente podrá entrar en mayor análisis de ellos, pero en síntesis lo que muestran es que midiendo incluso un currículum priorizado, que es el que ha funcionado durante este año y el año pasado, los alumnos no alcanzan ni siquiera el 60% de los aprendizajes esperados en torno a ese currículum. Y uno podrá decir, bueno, pues estos son promedios, son datos agregados. Lo interesante y complejo es que si uno va y conversa con los directores de cada uno de esos colegios, ratifican que el impacto de la suspensión de clases ha sido brutal. Yo me atreví a calificar esto como un terremoto educacional. Ciertamente, cuando hablamos de un terremoto no basta con identificar el daño, sino que nos obliga a poner todo el esfuerzo en cómo vamos a recuperar esta situación, y a eso es lo que está abocado el Ministerio, la agencia, todos los órganos del Estado vinculados a educación, y ciertamente las comunidades educativas que han hecho un esfuerzo enorme, enorme por mitigar, acompañar y sacar adelante este desafío. Yo, en síntesis, lo que quisiera transmitir, aprovechando esta oportunidad y aprovechando la experiencia de los panelistas, es que estamos en una situación evidentemente crítica, consecuencia directa, a mi juicio, de la suspensión de clases presenciales y de las dificultades que la educación a distancia tiene a todo nivel. Solo para tener algunas ideas, digamos, más allá de lo que muestra el diagnóstico. El impacto en lo socioemocional de los alumnos es brutal. La falta de sociabilidad, lo que los alumnos encuentran como espacio protector, especialmente en las familias más vulnerables, ha estado totalmente ausente en lo que se refiere a las posibilidades que la escuela ofrece. Piensen solo un segundo en los alumnos de la formación técnico-profesional, que han perdido la mitad de las horas prácticas de lo que es su programa normal en tercero y cuarto medio, que además han visto muy dificultada la posibilidad de llevar adelante sus prácticas profesionales.
Piensen en alumnos con necesidades especiales que necesitan de un adulto con conocimientos que lo guíe para poder satisfacer sus necesidades y desarrollarse en plenitud. Piensen en un niño de 4 años, hijo único, que no ha tenido más contacto que con los adultos que viven en su hogar durante prácticamente un año o más de pandemia. Son solo ejemplos para dejar muy claro de que los antecedentes que se entregan por la agencia o por otras investigaciones, porque a veces se nos critican de que son cifras, son números, son fríos. No tiene nada de frío. No hay nada más humano que el impacto que estamos viendo hoy día de la pandemia a todo nivel y muy particularmente en el sistema educacional. Y es por eso que es importante generar clarísima conciencia de que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, y eso hoy día es muy simple, en cualquier comuna que no está en cuarentena, las actividades presenciales deben recuperarse. Yo quiero contarles que ese proceso, más allá y voy a referir muy brevemente a eso para, por supuesto, que los miembros del panel puedan explayarse, pero quiero terminar con lo siguiente. Llevamos desde marzo a la fecha casi 9.000 establecimientos que han tenido actividades presenciales en algún momento durante este año. Hoy día son del orden de 4.500 entre colegios y jardines infantiles que están actualmente con actividades presenciales. Tenemos del orden de 700 establecimientos que no han interrumpido sus actividades presenciales desde marzo a la fecha. Y lo que es interesante, pero también muy complejo, es que el esfuerzo que ciertamente esto significa y que es muy complejo, ha sido encabezado por establecimientos particular subvencionados, por establecimientos que pertenecen a los servicios locales de educación y también por colegios particular pagados, que ustedes saben son pocos en Chile, no son la gran mayoría como algunos podrán pensar, pero lamentablemente el mundo de la educación pública y específicamente la educación pública gestionada por los municipios ha estado totalmente al debe en esta materia. Para que tengan una idea, en grandes números. Hoy día, de los 4.000 establecimientos que están funcionando, del orden de un 75% son establecimientos particular pagados, cerca de un 60% son particular subvencionados, cerca de un 70% pertenecen a servicios locales de educación y solo un 19% son establecimientos municipales. Es decir, los sostenedores municipales, que son funcionarios públicos elegidos, entre otras cosas, para administrar la educación en sus territorios, que están en comunas donde no hay cuarentena y donde las condiciones sanitarias, por lo tanto, están disponibles para poder generar espacios de presencialidad con todos los protocolos, con las mismas condiciones, lamentablemente están dejando a esas familias sin la posibilidad de optar por asistir o no a las actividades presenciales. En un escenario donde hay un seguro para los niños, donde los profesores están vacunados, donde los protocolos existen y son exigentes, donde hay recursos para poder cumplirlos, sepan que 57.000 millones de pesos dejaron de usarse por el mundo municipal el año pasado. Entonces, cuando a mí me dicen de que no hay recursos y yo veo que hay 57.000 millones de pesos arriba de la mesa, que no se utilizaron precisamente para el fin al cual se habían destinado, que es el cumplimiento de las exigencias sanitarias y el perfeccionamiento de los mecanismos de educación a distancia, como lo he dicho varias veces y como tienden a criticarme, y por eso lo vuelvo a decir, no hay excusa para que un sostenedor público que no está en una comuna en cuarentena mantenga su establecimiento cerrado. Son las familias las que tendrán que tomar la decisión. Pero para que una familia pueda tomar la decisión, se requiere una condición fundamental, que es bastante obvia. El colegio debe estar abierto. ¿Qué decisión puede tomar un padre o una madre respecto de la presencialidad de su hijo si ese colegio no está disponible para que ese apoderado tome una determinación tan importante? Y por tanto creo que aquí, y con esto termino, es urgente despolitizar al máximo este debate. Cuando el problema de politizarlo es diverso, pero el principal problema es que cuando se politizan las soluciones, si politizamos la educación, el problema deja de ser un problema pedagógico y pasa a ser un problema político. Y las soluciones, si el problema es político, dejan de ser soluciones técnicas y pasan a ser soluciones políticas. Y nada de eso en este caso sirve para el bienestar de los niños y de los jóvenes. Nosotros necesitamos
hacer del sistema educativo un espacio libre de conflicto político para que podamos tomar decisiones racionales en un contexto complejo, que apunten al mayor beneficio de los niños y jóvenes, en un contexto en el que toda la evidencia indica que los esfuerzos por seguir adelante con la educación a distancia son importantes y deben mantenerse en cada lugar donde sea necesario, pero en un contexto en el que lo presencial es irreemplazable y genera un impacto mucho más positivo para esos alumnos. Y por lo tanto, la invitación, y invito también al panel a que, si les interesa, puedan discutir sobre eso, es cómo generamos en la ciudadanía general una clara conciencia de que el esfuerzo hoy día para recuperar y nivelar lo que se ha perdido pasa por una serie de apoyos, pero pasa también, aunque probablemente no es la única alternativa, pero pasa también por recuperar físicamente el espacio escolar, porque es la única manera de poder llegar a todos. Estamos viendo cómo esto impacta a todos los niveles, cómo impacta a los niños más vulnerables y cómo, si no tomamos medidas a tiempo, este impacto puede ser tremendamente no solo duradero, sino que duro para los alumnos. Por lo tanto, eso en términos generales, Sergio, Hernán, y la idea es que el panel pueda discutir sobre estos y otros temas que, por supuesto, crean importante agregar. Muchas gracias, ministro. Siguiendo entonces con el plan, le pedimos a Sergio que presente el panel y iniciamos entonces la conversación siguiente. Adelante, Sergio. Sergio es coordinador de Políticas Sociales y Económicas de CLAPES UC. Perfecto. Muchas gracias, Hernán. Ministro, muchas gracias por haber participado. Y tengo el honor de presentar entonces el panel que va a comentar y presentar algunos de los resultados que el ministro mencionó. En primer lugar, vamos a tener a Daniel Rodríguez, quien es el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Luego tenemos a Carolina Melo, que es profesora de la Universidad de los Andes. Y vamos a cerrar el panel con los comentarios de José Cornejo. José es director del Liceo Bicentenario Colegio Sagrado Corazones de Jesús de Alto Hospicio, quien nos va a dar la visión en el campo, digamos, ¿cierto? De qué es lo que ha estado pasando en función de la pandemia. Las reglas son muy simples. Les pido por favor a cada uno de los panelistas que acote sus comentarios a 10 minutos para luego dar paso a las preguntas y algún grado de conversación que podamos tener en los últimos minutos. Así que paso entonces a darle la palabra a Daniel, quien de nuevo es el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad. Daniel, te voy a avisar a los 8 minutos, que quedan 2, así lo haré también con el resto de las personas. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Primero saludar a todos los asistentes y a mis compañeros de panel, al ministro de Educación y a Hernán, director de CLAPES UC, y agradecer por esta oportunidad. Yo estoy a cargo en este minuto de la institución que llevó a cabo el diagnóstico integral de aprendizaje y que el ministro citó en parte de su presentación respecto a la importancia de contar con datos para enfrentar la pandemia, y también respecto a qué herramienta es la que mejor calza o la que mejor necesitamos crear para un estado de emergencia. Entonces, quisiera aprovechar la presentación, más allá de repetir o de insistir en los resultados tan preocupantes que tenemos. Me gustaría aprovechar para exponer un poco cuál es el rol de la política pública en una crisis de este tamaño y cómo los datos entran entre medio a enfrentar este problema. Hay varias cosas que el ministro dejó entrever, pero por prudencia, pero la verdad es que son bastante más duras. El sistema y la mayoría de los sistemas educacionales del mundo no cuenta con ningún tipo de dato confiable o más o menos confiable respecto a el daño que la pandemia ha hecho a los aprendizajes. Porque hay algo que es muy grave cuando uno lo dimensiona en términos incluso abstractos, que es que todo el Estado, por lo menos en Chile, pero en muchas partes también es así, todo el Estado
en relación al funcionamiento del sistema educacional se basa en dos supuestos: que los colegios están abiertos y que los niños van. El sistema de alimentación, el sistema de evaluación, el sistema de reconocimiento oficial, la fiscalización, el financiamiento, toda la política educacional estuvo fijada en un supuesto base que creíamos absolutamente inamovible, que era esos dos supuestos. Y cuando nos vimos enfrentados a esas dos cosas, básicamente quedamos con una maquinaria que utiliza básicamente 25% del presupuesto nacional, sin capacidad de acción. O sea, si el ministerio fuera una empresa en bolsa, su precio antes de la pandemia habría sido 100, y el día siguiente la pandemia vale 0, porque no tiene capacidad de operación. Y es así de simple y así de grave como una crisis como esta desarmó la forma que teníamos de proveer un servicio o un derecho a los niños. Y el esfuerzo que se hizo desde la política pública para poder enfrentar esto y poder construir un sistema nuevo, porque al final eso es lo que ha liderado el ministro, y lo que obviamente es invisible y es muy difícil de demostrar, es cómo el Estado se rearma para generar políticas que tengan sentido en un escenario como el que tenemos, y al mismo tiempo que puedan responder a un estado de emergencia, pero también a un estado de emergencia que es fluctuante. Porque en un minuto pensábamos que iba a durar un poco, luego subimos que iba a durar un poco más, cada vez creemos que va a durar menos, y cada vez la pandemia nos va mostrando su impredictibilidad. Entonces, eso para darles un contexto de cómo las limitaciones y las dificultades que tiene la política pública para ponerse al servicio de una crisis. Y en particular, esto para dar un contexto, en particular la Agencia de Calidad lo que buscó hacer fue tratar de entender qué estaba pasando en los colegios y tratar de entregarle al mismo tiempo una herramienta a los colegios. Y ahí nos vimos enfrentados a objetivos que se tensionan, que es cómo llegar con un apoyo, con una ayuda a los colegios y al mismo tiempo responder a nuestro rol de informar al ministerio, de mantener informado a la política pública para la toma de decisiones. Y diseñamos este instrumento que es el diagnóstico integral, que hace parte de todo un plan mucho más macro, que es el Chile se recupera y aprende, con estos dos objetivos tensionados. Y el primer objetivo era darle una herramienta a los colegios para que pudieran diagnosticar cómo volvieran sus estudiantes cuando regresaran. Y aquí también es interesante en términos de política pública, porque el diseño de la política tuvo que ir evolucionando a medida que la necesidad del sistema cambiaba. Porque al principio era un diagnóstico muy rápido del daño que podía haber involucrado la primera suspensión, que se pensaba que podía durar 2 o 3 meses, el invierno del año pasado, y luego retornar, pero eso se tornó cada vez más largo y hubo que ir adaptando este instrumento. Y a medida que se fue adaptando, también se fue haciendo cosas que se creían que eran imposibles. Yo creo que Sergio debe recordar, porque le deben haber preguntado, por lo menos hace 10 años que se está hablando de un CIMSE digital o de pasar las pruebas estandarizadas a computadoras, porque permite una mejor medición, permite mayor seguridad del proceso, en fin. Bueno, eso era visto como algo imposible. Y la verdad es que nunca se había aplicado un CIMSE digital en computador. Y la verdad es que el año pasado aplicamos 20 pruebas comparables al CIMSE en computador, y este año unas pocas más. También se creía que la cobertura era muy pequeña, pero la verdad es que logramos la aplicación de más de 4 millones de instrumentos en un 80% en digital, cubriendo básicamente 80% de las cohortes. O sea, no es que obviamente hay una selección, pero para ser una herramienta voluntaria participó gran parte del país en digital. Y se logró instalar un sistema de evaluación digital y remoto. La mayoría de los estudiantes lo aplicó en casa y en computador, de forma muy rápida, con el objetivo de apoyar a los profesores, apoyar a los directores, dándoles datos. ¿Y qué características tuvo que tener esta herramienta para ser útil en ese sentido? Tiene que ser inmediata. Entonces, una vez que los estudiantes terminan de contestar y el profesor cierra la evaluación, recibe inmediatamente los resultados y un informe de orientación. Tiene que ser flexible y por lo tanto voluntaria, y ya no basada en la obligación de un ente estatal que va y te evalúa, sino en cómo
tú mismo te evalúas en base a una ayuda por parte del gobierno central. Y eso es lo que finalmente se convirtió el diagnóstico, en una herramienta, como dijo el ministro, para uso de los colegios. Luego, fuimos dándonos cuenta que podíamos ir agregando los datos de manera de poderlos convertir en una referencia para la política pública. Y ahí empezamos conversaciones con el ministerio para mostrarles, bueno, hemos ayudado a los colegios, pero sabemos que es importante transmitir el grado de la crisis. Y porque empezamos a ver los números. Y eso creo que es algo que también dijo el ministro, pero es importante insistir. Sabíamos lo que nos estaba diciendo la Secretaría General de la ONU, la OSD, veíamos los estudios, los experimentos naturales que se crearon en distintas partes, sobre todo en Europa, que permitieron hacer mediciones mucho más científicamente válidas del impacto imputable a la pandemia, pero era bastante abstracto, porque eran cosas que pasaban en otros países, en muestras pequeñas, como les decía, experimentos naturales, y fue muy distinto cuando vimos los datos acá. Al principio nos chocaron mucho, tuvimos preocupación de los instrumentos, de si los instrumentos estaban cumpliendo con los estándares, pero nuestros análisis mostraban que sí, que eran pruebas de una dificultad similar a las del CIMSE, que eran pruebas estaban alineadas además a un currículum mucho más reducido, que estaba alineado con lo que los colegios se supone estaban enseñando, pero los resultados bajaron mucho. Y cuando empezamos a conversar con directores, para tratar de, en particular con directores del Liceo Bicentenario, que tienen una red que permite esta conversación conjunta, y empezamos a contrastar los datos que ellos tenían de sus propios diagnósticos, de su propia visión, empezamos a ver congruencia. Empezamos a, como se dice, triangular la información y ver que había coherencia en la gravedad de lo que estábamos viendo, si bien era una herramienta para otro uso, con lo que los directores estaban viendo, con lo que la comunidad internacional estaba reportando. Y así, como para dar un cierre, esto nos llevó a salir un poco de nuestro laboratorio de la agencia y salir a tratar de instalar este mensaje para tratar de transmitir el daño. Y es impresionante cuando uno empieza a ir acumulando la evidencia y a mostrar, también mostramos ejemplos de preguntas, que 13% de los estudiantes de séptimo básico fue capaz de medir el área de un paralelepípedo, que son básicamente 3 multiplicaciones, de las cuales los números son 3 multiplicaciones. Medir un paralelepípedo, no estamos midiendo algún tipo de pensamiento abstracto, no estamos midiendo cosas que requieran un currículum muy avanzado, estamos midiendo cosas básicas que pueden servir para saber cuánta pintura necesito para pintar una mesa. Y es eso lo que nos está fallando, y me sorprende, y con esto cierro, me sorprende a veces una cierta reacción de muchas personas de decir, bueno, pero esto ya lo sabíamos que nuestro sistema era malo, sabíamos que teníamos bajos aprendizajes. Sí, pero por lo menos estábamos haciendo algo. Hoy día nos quedamos tranquilos con estos aprendizajes, con nuestro sistema a 1/3 de su funcionamiento, y a nadie parece preocuparle. Y me quedo finalmente con una pregunta muy, muy compleja que me hizo Matías del Río en una entrevista que yo no estoy en condiciones de contestar, pero sí quisiera que ponerla en el panel. Él finalmente preguntó, ¿esto demuestra una poca preocupación de la sociedad respecto a la educación? Porque ante toda esta evidencia, ante toda esta información, toda esta convergencia, siguen siendo pocos los que se movilizan en razón de abrir los colegios. ¿Por qué ocurre eso? Yo no me atrevo a contestarlo, no tengo la capacidad ni el conocimiento. Sí me atrevo a decir que hay veces que en el discurso de la importancia de la educación somos mucho más radicales, mucho más fuertes, mucho más osados que a la hora de los hechos. Y este es el minuto de los hechos para la educación, en particular para la educación escolar y inicial. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Daniel, y gracias además por estar justo a tiempo. Se agradece el esfuerzo. Carolina, tus 10 minutos. Muchas gracias, Sergio. Voy a compartirles pantalla. Traje una pequeña presentación. Bueno, yo quiero comentarles un poco a raíz de, ¿no es cierto?, lo que nos presentó el ministro, muy alineado también con lo que
nos conversaba Daniel, ¿no es cierto?, sobre alguna perspectiva global y algún foco más específico en cuáles son ciertas claves para lo que se nos viene para adelante, cómo podemos enfrentar la recuperación. Primero decir que sabemos que los niños han sido uno de los más afectados de esta pandemia, si bien no en términos de salud física, son los menos contagiados, sí son uno de los más afectados, porque efectivamente todos los estudios muestran que las pérdidas de aprendizaje, y no solamente de aprendizaje, sino también de salud socioemocional principalmente, son feroces. Y bueno, esto ha dejado en evidencia que la educación es un fenómeno social y que ocurre en esta interacción presencial. Esto no lo voy a repetir, lo dijo el ministro, pero muy rápidamente, ¿no es cierto?, para tener una perspectiva de la dimensión de la crisis, ¿no es cierto?, muchísimos países con colegios completamente cerrados. Crítico que el 10 al 20% de los estudiantes pierde contacto con sus colegios, ¿ya? O con sus profesores por completo. Aproximadamente un tercio de los estudiantes que no tuvo acceso a educación remota en ningún formato, que continúa sin tenerlo, esto a nivel global, a partir de los estudios de la OECD y del Banco Mundial. Cantidad de días de los colegios cerrados en este estudio que tomó 34 países, ¿no es cierto? Se vieron la cantidad de días que los diferentes países tenían los colegios completamente cerrados. Chile está como en el medio, ahí donde está la línea roja, con aproximadamente 60 días a la fecha del estudio, de colegios completamente cerrados. Vemos que hay colegios en Latinoamérica como Costa Rica y Colombia que muchísimos más días, ¿no? Y bueno, esto llama la atención, ¿no es cierto?, que justamente los colegios más pobres y que han tenido históricamente puntajes más bajos en la prueba PISA fueron los que cerraron los colegios por periodos más largos, ¿ya? Entonces esto va a aumentar de alguna forma la inequidad inevitablemente para aquellos países y dentro de los mismos países, ¿ya? Porque como comentaba el ministro, ¿cierto?, la mayoría de los colegios que actualmente están abiertos son de carácter particular subvencionado, particular o de servicios locales, pero no así los municipales, donde tenemos a veces a los niños más vulnerables. Bueno, y con respecto a algunos estudios, ¿no es cierto?, hay estudios que nos pueden dar perspectiva del impacto en el aprendizaje. Hay mucha investigación con respecto a cuánto los niños pierden en el verano. Cuando los niños dejan ir al colegio, hay una línea de investigación ahí que ha examinado eso y a partir de eso se han hecho extrapolaciones a lo que podría ser el impacto de la pandemia y que se ha aprendido ahí, que bueno, que no solo se deja de aprender los meses que uno está sin ir al colegio, sino que se retrocede en el aprendizaje. Es decir, cuando se vuelve a entrar al colegio, vamos más atrás de lo que estábamos cuando dejamos de ir al colegio. Las brechas en estos estudios muestran que las pérdidas son mayores en los cursos más chicos y por lo general las pérdidas son más grandes en matemáticas. ¿Ya? Los alumnos retroceden más en matemáticas, lo que no quiere decir que también es más crítico quizás el lenguaje, donde tenemos que los niños más pequeños no están aprendiendo a leer y sabemos que la capacidad lectora entre primero y tercero básico predice tremendamente los resultados escolares posteriores, el futuro en general, ingresos, etc. Entonces es sumamente importante. Después, un estudio de McKinsey, que sí, con países más desarrollados, que hizo un levantamiento de datos, ¿no es cierto?, de los países que están ahí listados, muestra que es equivalente el retraso en aprendizaje al tiempo que están sin colegio. Y que las clases online no son la panacea, no es esto que viene a curar todo, sino que es una alternativa que puede apoyar, pero en algunos casos no necesariamente mejora mucho las condiciones de aprendizaje, si resalta el aspecto de la presencialidad. Y el caso Holanda, que también mencionaba el ministro, ¿no es cierto?, es interesante porque dos cosas. Uno, porque es uno de los pocos estudios rigurosos que existen con métodos que nos permiten establecer una relación causal, ¿no es cierto?, entre el cierre del colegio y los resultados de los estudiantes. Ellos hicieron un estudio, un diff and diff, que es una metodología muy rigurosa para poder ver, y vieron que el impacto en el aprendizaje era equivalente a perder un quinto de un año escolar, ¿ya? Y con pérdidas tremendamente más importantes para los estudiantes más vulnerables, lo cual muestran también todos los otros estudios que se han hecho a nivel internacional y que calzan con los datos que estamos empezando a ver en Chile.
Y por supuesto que afectan más a los niños más vulnerables con necesidades educativas especiales y a las mujeres, ¿ya? Entonces, muy importante tenerlo presente. Entonces, en resumen, no se deja solo aprender, sino que se retrocede cuando dejamos de ir al colegio, o cuando los niños dejan de ir al colegio. A mayor tiempo de cierre, mayor el impacto del aprendizaje, mayores pérdidas para los estudiantes más vulnerables, ¿ya? Y los mayores retrocesos en matemáticas que mencionaba recién. Y por supuesto que, bueno, no son solo impactos en el aprendizaje. Tenemos que considerar que esto es, a diferencia de la pausa que ocurre naturalmente en el verano cuando los niños dejan de ir al colegio, acá estamos sometidos a una situación de estrés, en algunos casos estrés tóxico, que eleva los niveles de ansiedad, depresión. Se ha visto también, por ejemplo, cuando fue el ébola, hubieron estudios que mostraron que aumentaron los embarazos adolescentes, ya sabemos que en algunos casos aumenta la violencia doméstica, etc. Entonces es tremendamente complejo. Y ahora sí, ¿cuáles son las claves entonces para qué hacemos con este problema, digamos? O sea, ¿cómo nos enfrentamos? Un estudio internacional de la OCDE junto con otros estudios que han salido, yo rescaté algunos de los puntos, no están todos, hay más, pero los puntos que me parecieron principalmente importantes. Lo primero, mantener los colegios abiertos lo más posible de forma segura, ¿ya? Y esto hizo un llamado a la Organización Internacional de la Salud el año pasado, ¿ya? A mediados de año, que por favor los países volvieran a reabrir los colegios. Los niños menores de 10 años casi no se contagian. Sabemos que hay complicaciones, etcétera, pero los contagios son muchísimo más bajos y los costos de tener el colegio cerrado son muchísimo más altos. Alinear recursos con necesidades para asegurar equidad. Ya vimos que el tema de la equidad simplemente se exacerba la inequidad en este contexto de pandemia, ¿ya? Es importante proveer también infraestructura, ¿cierto?, para que la educación remota llegue a todos los estudiantes, en la misma línea de lo que decía el ministro, ¿cierto?, de estas plataformas y estos programas que está haciendo el gobierno. Eso va muy alineado con lo que se recomienda internacionalmente. Apoyar y cuidar a los docentes, y ahí quiero como enfatizar esto, los docentes no lo están pasando bien, es difícil, están en sus casas con sus niños que a veces no pueden ir a los colegios. Importante apoyar su desarrollo profesional, su salud mental y su bienestar, porque si ellos están bien, van a poder estar bien los estudiantes. ¿Y qué hacemos después, cuando ya esto esté un poquito más recuperado, ¿no es cierto?, cuando ya hayamos vuelto a abrir los colegios? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que asegurarnos que el apoyo sea dirigido para responder las necesidades sociales, emocionales y aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Y para eso necesitamos medir, monitorear, estar evaluando. Necesitamos, el punto 2 es codiseñar una infraestructura digital robusta, ¿ya?, que nos permita a todos los estudiantes tener acceso a los programas remediales, de forma que nadie se quede sin la oportunidad de acceso a estos recursos. Apoyo nuevamente a los docentes en su desarrollo profesional y en su salud en general. Fomentar una cultura de innovación que me pareció especialmente interesante. A veces estamos tan metidos en la crisis y apagar el incendio que se nos olvida aprovechar la oportunidad. Y voy a terminar como en esa nota, ¿no?, que esto también es una crisis, pero también es una oportunidad. Y bueno, el quinto punto es el monitoreo constante, que tenemos que estar mirando la evidencia nacional, como la que nos muestra la agencia, en este caso del estudio de la agencia, pero también la evidencia internacional y estar constantemente revisando lo que estamos haciendo. Termino con esta cita de Albert Einstein que dice: en medio de la dificultad reside la oportunidad, para darle un toque optimista a esto que es tan negro y tan terrible que estamos viviendo. O sea, de verdad tenemos que mirar esto, esta crisis con cierta perspectiva, actuar rápido, con sentido de urgencia, pero también no dejar de ver un panorama más general, donde de verdad estas crisis proponen una oportunidad de revisar lo que estamos haciendo en educación. Ahí hay un libro que acaba de publicar la OCDE que se llama Back to the Future of Education.
Volviendo al futuro de la educación, donde explora 4 escenarios posibles de la educación hacia el futuro, que son bien interesantes de leer por si a alguien le interesa para discutir, bueno, cómo podríamos estar preparándonos para los próximos años. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, también justo a tiempo, increíble el esfuerzo, se agradece muchísimo, muy interesante la presentación. José, tu turno, cuéntanos cómo desde tu experiencia como director has visto esta realidad. Estás en silencio, creo. José, estás en silencio. Tienes que arreglar el micrófono, José. Tienes que activar tu micrófono. Ahí está. Ahí sí. Sí, bueno, un gran saludo al ministro, a quienes participan, y agradezco también la invitación. Sí, como director del Liceo Bicentenario Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que está en Alto Hospicio, un lugar complejo, voy a comentar algo de ello. Quiero presentar en unos breves minutos esto, y lo he llamado contexto, resultado, implicancia y propuesta. Cuando uno mira un colegio en cuanto al contexto, Alto Hospicio es un lugar que está ubicado a 10 kilómetros de Iquique, camino a Arica, una extensión de un poco más de 500 kilómetros cuadrados, y una comuna que fue elegida, declarada el año 2004. Y hay distintos lugares como El Boro, La Negra, Autoconstrucción, que tienen mucha historia además en el lugar. Y nuestro colegio queda enclavado ahí donde está nuestro símbolo del colegio, que está cerca del centro de Alto Hospicio. La comuna tiene ciertas particularidades. Yo me quedaría con una de las dos presentadas acá en la imagen. Tiene una pobreza multidimensional, que sabemos que tiene 4 dimensiones y 2 indicadores. Es bastante alto respecto al país. El país tiene 16.63% y Alto Hospicio tiene 23.18%, así informado por la encuesta CACEN 2015. Y una explosiva población del año 1990. Habían un poco más de 2.000 habitantes en esa época. Hoy día tenemos ya cerca de 110.000 habitantes, donde el grupo etario es muy joven. En ese contexto local se emplaza un colegio desde el año 2002, que nace con reconocimiento oficial del Mineduc, y un colegio que va entre séptimo a cuarto medio en los niveles educativos. 1.495 estudiantes, la matrícula actual de nuestro colegio, es polivalente, científico humanista, y con un área técnico profesional de 3 especialidades que ustedes ven en pantalla. De los 95 funcionarios que trabajamos acá, 50 son docentes, a los cuales aprovecho de agradecer y felicitar en esta exposición, junto a mi equipo más cercano, el equipo directivo. Y el IBE de nuestro colegio es de 88% promedio entre básica y media. En este contexto de local, de comuna y de colegio, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos? Ahí está el diagnóstico de lectura, el comparativo entre a nivel nacional y el del colegio. Son muy similares, estamos dentro del promedio nacional prácticamente, los puntos son mínimos, sabemos que estadísticamente 6 puntos marcan la diferencia. Y esto es un poco más interesante, también la agencia de calidad pudo mirar un poquito más detalladamente los resultados de vulnerabilidad alta. Estamos un poco sobre, especialmente en octavo y en tercero medio, ahí se expresa 10 puntos, y eso también nos da cierta tranquilidad, aunque los resultados sin duda son malos. Matemática, muy similares, sabemos que matemática nos sorprendió, nuestro equipo de trabajo, los jefes de departamento estaban sorprendidos. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó como colegio? Y cuando vimos los resultados nacionales, en realidad estaba muy cercano a lo que estaba pasando en todo Chile. Con respecto a la comparación de los colegios vulnerables de mediana alta, estamos muy similares, solo una diferencia importante en los octavos básicos. ¿Cuáles son las implicancias? Quizás esto es lo más interesante que hemos descubierto y conversado con el equipo directivo, con los docentes, con los apoderados.
Primero, uno nota inmediatamente que hay una disminución del hábito lector, y una primera consecuencia. Y un aumento importante, y se va a ver en la baja de la comprensión lectora de nuestros alumnos. Y también esta afectación del lenguaje y matemática va a afectar sin duda a otras asignaturas. Me refiero a ciencia, me refiero a otras áreas del aprendizaje escolar. Y lo más probable es que va a afectar el desarrollo de los estudios de educación superior de nuestros estudiantes. La universidad va a tener que hacer un esfuerzo mayor entre el primer y segundo año para poner un acento ahí de recuperación de ciertos aprendizajes básicos para cualquier carrera. Los resultados emocionales nuestros han sido un poco mejores, solo digo un poco mejores, el aprendizaje del ámbito personal, que se refiere a identificar los estados emocionales personales. ¿Y por qué? Porque hemos hecho un trabajo impresionante como colegio, con docentes, con apoderados, con profesores, en poder prepararlos, ¿ya? Esta tarde tenemos un encuentro y va a ser 3 sesiones con una expositora externa, internacional de España, con todos nuestros funcionarios, para poder seguir preparándolo emocionalmente para así ayudar a los estudiantes. Y participamos hoy día de la RIEP, esta red internacional que viene de España. Con respecto al aprendizaje comunitario, que en definitiva identifica y respetar los estados emocionales de otro, estamos muy similar a nivel nacional. Y con respecto a las preguntas que se han hecho, si el país está en 80%, nosotros estamos en el 90%, estamos un poco sobre, y yo creo que debido al entusiasmo de los estudiantes de ingresar al colegio. Les comento algo que comentó el ministro de Educación, que nosotros abrimos el colegio en marzo, fue uno de los 7 colegios que abrió en la región, y entraron 700 estudiantes al colegio. O sea, el 50% de la matrícula quiso ingresar al colegio en marzo. Y eso es un signo importantísimo del querer volver al colegio. Y hoy lo tenemos abierto el colegio, y hasta ahora hemos registrado un ingreso posible por aforo de un 70%. Tuvimos el lunes 50%, anteayer 70%, y hoy día, ayer 80% de estudiantes que quieren estar en el colegio. Por lo tanto, le hemos dicho a los apoderados que el colegio está abierto. Implicancia en lo emocional, yo creo que implicancias positivas, que los estudiantes han crecido más emocionalmente, sin duda se ha afectado su relación con otros, hay una valoración de la escuela muy importante, y hay una conciencia clara de que hay consecuencias para futuro por la pérdida de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Alguna estrategia más interna? Yo diría que la comunidad hay que ser la partícipe del conocimiento de estos resultados. Así lo hemos estado haciendo. Tuve una entrevista con más de 500 apoderados la semana pasada para mostrar estos resultados del colegio. La hemos tenido con todos los funcionarios hace unos días atrás, y esta semana que viene con los estudiantes, porque ellos tienen que involucrarse en la mejora de resultados intermedios y finales para eso. Y yo diría que también instalar capacidad de los profesores, en lo académico y social emocional. No son las mismas que hace 2 años, las que requieren hoy día los docentes. Creemos firmemente que la educación socioemocional tiene que ser algo permanente en los colegios. Y lo cuarto es que durante el año 2021 y 2022, y quizás el 2023, tengamos que insistir en el reforzamiento de conocimientos específicos en los estudiantes, lo que se llama priorización del currículum. Y lo último, estar siempre pendiente de los datos, el análisis de esto para la buena toma de decisiones. Y lo último, aquí me atrevo a ir más allá en lo externo, aprovechando también la vitrina, ser siempre muy respetuoso. Creo yo que las facultades de educación tienen que preparar a sus docentes de una forma distinta. No es un docente que salió hace 3 años atrás en la realidad de los colegios hoy. Y eso las universidades tienen que comprenderlo. Un profesor que va a salir en 3 años más se va a encontrar con una realidad distinta en los colegios. Y creo que también las redes, hay que trabajar en red. Lo hemos estado haciendo con el Liceo Bicentenario, con la enseñanza técnico profesional, pero a nivel local es bueno trabajar en redes porque se obtienen mejores resultados, sin duda. Lo siguiente es incorporar progresivamente el OABP, aprendizaje basado en proyectos, que creo que enriquece el currículum de nuestra nación.
como cuarta cosa, creo yo que la orientación es muy adecuada que ha hecho el Ministerio hasta ahora, especialmente la UCE, pero creo yo que debería avanzar al año 2022-2023 ciertas orientaciones que respondan a la realidad y los resultados que hemos obtenido. Y casi al finalizar ya esta presentación, considerar cómo poder manejar estos resultados también en la PDT. Lo ha hecho, sin duda, quizá hay otras cosas que se puedan hacer, igualmente el CIMSE. Y como una tercera patita de la agencia de calidad, y aquí está Daniel, creo que la medición de la convivencia escolar es muy interesante y lo académico, pero quizás podría mantenerse la medición socioemocional de los estudiantes. Creo que es un aspecto que hoy día está siendo muy importante y tiene consecuencias también en todos los ámbitos. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de poder presentar estos resultados, decir algo del colegio, y sin duda hay una gran esperanza en los estudiantes porque estamos trabajando como comunidad escolar que se espera eso para poder avanzar en el bienestar de nuestros estudiantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, fantástico, José, se agradece la visión. Quiero aprovechar nuestros últimos minutos para, de hecho, consultar al ministro, que tenemos la suerte de todavía tenerlo conectado, un poco uniendo las preguntas que han aparecido en el chat luego de las distintas presentaciones. Y la resumo de la siguiente forma. ¿Existe un reconocimiento del impacto que esto ha tenido? La evidencia lo deja así claro, tanto local como internacional. ¿Cuál es el plan, ministro? Preguntan en el chat. ¿Cuál es el plan para poder ayudar a recuperar lo no aprendido? Carolina lo mencionaba. No es solamente que esto podemos volver mañana y nos encontramos con la situación pre-pandemia, sino que probablemente aquí hubo una depreciación de capital humano importante. ¿Cuáles serían las prioridades que usted anticipa en lo que queda de este año? Y probablemente... y ahí agrego una visión de mediano plazo, ministro, porque esto no va a ser una tarea probablemente que solamente tenga que ver con su administración, sino que también de lo que viene hacia adelante. Me gustaría escuchar y nos comente su visión respecto del futuro en este aspecto. Muchas gracias, Sergio, y muy brevemente muchas gracias a los panelistas. Creo que además muy complementarias las presentaciones, lo local, la mirada académica, la mirada de la política pública activa desde la agencia. Creo que la verdad es que un panel de lujo, así que muchas gracias de nuevo por organizar esto, porque ayuda muchísimo a una mirada global, que yo creo que es fundamental en todo y muy particularmente en esto. Nosotros tenemos un plan, se llama Chile Recupera y Aprende, que tiene 3 ejes fundamentales, asociados a el diagnóstico global que hemos podido identificar. Los 3 ejes son los siguientes. Primero, la recuperación y nivelación de aprendizaje. Segundo, el bienestar socioemocional de los alumnos y cómo recuperar ese proceso. Y tercero, algo que acá no lo hemos mencionado, pero que está latente, hacernos cargo de la retención de alumnos para evitar que abandonen el sistema educativo, que es una consecuencia también bastante posible de la pandemia, y la reinserción de alumnos que lamentablemente lo hayan dejado. Obviamente cada uno de estos ejes tiene una batería de acciones que ya se están aplicando. Para llevarlo específicamente a lo que ha sido el marco de esta conversación, el primer eje, la recuperación y nivelación de aprendizaje, se trabaja desde, lo que hemos hecho es extender algunos planes que ya se venían trabajando en el Ministerio, como el Leo primero, el Sumo primero, pero con una adecuación evidente a las características del sistema hoy. El Leo primero se diseñó para primero básico, lo estamos extendiendo y perfeccionando de primero a cuarto básico, porque si ven el diagnóstico ahí hay algunos sesgos en las respuestas que nos muestran resultados tan dramáticos. Sabemos que son complejos los resultados en esa área, el lenguaje y matemática, en los niños más pequeños. Por tanto, una extensión de esos programas para trabajarlos tanto a distancia como en modalidad presencial con los establecimientos. El programa Escuelas Arriba, para llevarlo tratar de explicarlo muy en corto, y el director aquí, José Cornejo, a lo mejor me podría ayudar. Lo que estamos haciendo es la lógica de los liceos bicentenarios, llevarla a una mirada masiva de apoyo al sistema educativo. Y en la práctica, ¿en qué se traduce? En un acompañamiento permanente
desde el Ministerio de Educación a los establecimientos con un foco particular en algunas áreas del currículum, poniendo a disposición de los establecimientos una plataforma activa donde se ponen objetivos de recuperación de aprendizaje, se levantan el trabajo, se retroalimenta de inmediato con el equipo del ministerio para que los colegios puedan rápidamente ir superando estas etapas en el marco del currículum priorizado. Es un trabajo en el fondo bastante uno a uno entre los establecimientos y los equipos de apoyo del ministerio, basados en el diagnóstico, que nos permite tener una línea de base de la realidad de cada uno de esos alumnos, y con un acompañamiento directo, decía donde se pone a disposición de los colegios evaluaciones diseñadas en la priorización curricular que permiten que cada sala de clases, en definitiva, y cada alumno, porque acá hay una lógica de reaprendizaje que es fundamental, lo decía un poco Carolina, no, tenemos que hacer un esfuerzo por volver a aprender ciertas cosas que quedaron atrás. Es más complejo, no me da para explicarlo en detalle en 3 minutos, pero sí transmitirle a quienes están escuchando de que el plan es un plan específico, directo, concentrado en las urgencias de cada alumno, identificadas en el diagnóstico, con herramientas concretas de apoyo en las diversas áreas del currículum. Además, estamos trabajando en cómo vamos a adecuar el currículum en los años que vienen, porque obviamente el próximo año no vamos a poder pasar del currículum priorizado a lo tradicional, digamos, porque hay una gradiente que va a haber que trabajar y creemos que ahí también, junto al Consejo Nacional de Educación, tenemos un trabajo que ya se está iniciando y que va a ser fundamental. Y creo, Sergio, y con esto termino porque entiendo que estamos como en la hora, pero que es fundamental, y yo lo he visto, y uno, en estos cargos uno tiene una posición de privilegio para observar la realidad que es muy valiosa. Y es impresionante el esfuerzo que han hecho miles de comunidades a nivel de todo el territorio nacional para hacerse cargo de las necesidades de sus familias. Y cómo hay una dicotomía brutal entre lo que está pasando en el sistema educativo y la sensación en el fondo de desamparo. Los establecimientos educacionales están concentradísimos en esta tarea. Y el apoyo que se ha entregado desde el aparato estatal, porque no es solo el ministerio, es también la agencia, es también la superintendencia, en fin, es muy bien recibido por las comunidades. Yo converso a diario, me reúno con directores de colegios, así totalmente random, sin elegir a quién, digamos, ¿no? Y lo que uno recibe de retroalimentación es que el diagnóstico ha sido clave, el apoyo ha sido fundamental, las dificultades de la educación a distancia son reconocidas por las propias comunidades, y por lo tanto hay una cuestión, y con esto quiero terminar, que es clave para lo que viene, que es el factor humano. Como nunca antes, las personas están haciendo toda la diferencia. Un establecimiento con un director, y perdón, no quiero halagarlo porque está aquí presente, pero un establecimiento con un director como José Cornejo, que ha hecho la presentación hoy día, se mueve de una manera distinta. Sus comunidades se mueven de una manera distinta, sus apoderados se mueven de una manera distinta. Se enfocan todos con un propósito que es el bienestar de sus alumnos, tanto en lo socioemocional como en los aprendizajes. Y ese factor humano lo vemos en todas las comunidades. Y lo que yo quisiera es que ese factor humano lo empecemos a ver a nivel político, para que pongamos esto como una verdadera prioridad, y a nivel de quienes tienen responsabilidades políticas, como por ejemplo los alcaldes, que son los sostenedores de la educación pública. Ningún director lo va a reconocer en público, pero me consta que directores de colegios públicos quieren abrir sus escuelas y se topan con el sostenedor. Eso no puede seguir pasando en Chile. Porque es fundamental que tengamos todos la misma unidad de propósito. Hay una encuesta que hicimos con la Universidad Católica, con el Centro de Políticas Públicas y también con el CIAE de la Universidad de Chile, donde muestra que el 70% de los sostenedores está listo, perdón, de los directores, está listo y dispuesto para abrir su escuela, y que el principal obstáculo que tiene es su sostenedor. Yo creo que eso no puede seguir pasando, a eso hay que ponerle límite, y hay que evitar acá una confrontación. No hay una solución única.
pero es evidente que tener las escuelas disponibles para las familias es parte fundamental de la solución. Muchas gracias, ministro. Concuerdo con sus palabras, creo que es fundamental en función de la evidencia, las buenas prácticas, el impacto que ha tenido la pandemia, poder normalizar los procesos de formación a todo nivel, particularmente los primeros, que sabemos dónde se juega gran parte del proceso de desarrollo de largo plazo de los países, y por supuesto también en aquellos establecimientos educacionales que ofrecen sus servicios a las poblaciones más vulnerables. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle nuevamente, ministro, por haberse quedado y participado en nuestro seminario, agradecer a Carolina, a José, a Daniel por sus presentaciones, por su visión. Efectivamente fue un evento en el cual pudimos mirar la problemática de distintos ámbitos, y por supuesto agradecer a Hernán, ¿cierto? a nuestro equipo de CLAPES por haber puesto en marcha esta plataforma para desarrollar este seminario, y a todos aquellos que participaron a la distancia. Esperamos poder hacer este tipo de seminarios, ¿cierto? En persona prontamente. Así que estén conectados con CLAPES y espero que nos podamos ver prontamente en una nueva oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. A todos, gracias.